considerando respecto al padre y a la madre, vemos aproximadamente 70% considera que está en una mejor situación a la que la que estuvieron sus padres a su edad. Y respecto a la movilidad futura, que tiene que ver con las condiciones que ellos van a poder entregarle a su hijo, vemos que esto en el sector C3, un 95% piensa que van a tener mejor condiciones que ellos. Y en el ABESA1 hay una cosa que podríamos pensar que es como tocar techo, mi hijo no van a poder estar mejor de lo que yo ya estoy. Entonces hay un 47% que piensa que los hijos van a estar igual a lo que ellos están. Si tenemos aquí el ingreso esperado a los 3 años de egreso de las distintas facultades de la universidad. Nuevamente las facultades de artes, humanidades y de ciencias sociales, ciencias sociales no tanto, tienen una mayoría de ingresos menores, esperados a menos de 500.000 pesos. Por el contrario, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y de Economía y Negocios tienen una mayoría que piensa que ellos van a ganar más de 1 millón al momento de tener 3 años de egresado. Ahora, si relacionamos la percepción de movilidad respecto al padre con las facultades, vemos que en general hay una relación en ciencias físicas y en economía y negocio en que ellos están mejor a sus padres. ¿Ya? Entonces aquí no podemos decir que aquellos que tienen mayores, sí, hay una relación entre las personas que piensan que van a ganar más dinero y que van a estar mejor que sus padres. Avanza, Gaby. Aquí vemos en Arte Centro y en INAP que no ocurre lo mismo, porque son las carreras que piensan que van a tener, tienen una peor proyección de sueldo, y ellos sí consideran que están mejor que sus padres. Y respecto a los futuros hijos, allá podemos ver que la diferencia entre aquellos que esperan mayores ingresos implica que sus hijos van a estar mucho mejor. En cambio, en las carreras de humanidades, de ciencias sociales y de arte, hay una igualdad más o menos entre piensan que los hijos van a estar en una igual condición, en una mejor condición. Y aumentan las proporciones de personas que piensan que van a estar en peores condiciones. Tenemos luego el módulo respecto a democracia y participación, en donde tenemos la posición política de los estudiantes, luego la posición política cruzada por nivel socioeconómico, la opinión sobre la forma de gobierno preferible, participación en elecciones estudiantiles al interior de la universidad y la inscripción en registros electorales. Respecto a la posición política, tenemos una comparación con INJUV y vemos que en general ocurre la misma tendencia que a nivel nacional, solo que las proporciones son mucho mayores en la Universidad de Chile. Sabemos que la cantidad de personas que no se sienten representados por alguna tendencia política en el eje izquierda-derecha, en la Universidad de Chile es solo de un 5,8 en comparación con los jóvenes, que es casi de un 50%. Sí, claro, nosotros creemos que esto puede mostrar un mayor nivel de politización en los estudiantes de la Universidad de Chile. Ahora, si lo relacionamos por el nivel socioeconómico, vemos que en general existe una mayoría de las posiciones de izquierda y de centroizquierda entre los estudiantes, en todos los niveles socioeconómicos. Pero vemos que hay unas proporciones mayores en el ABC1 y en el D de posiciones de centro, derecha y de derecha, en el ABC1 y en el D. Respecto a la forma de gobierno, aquí a los estudiantes se les preguntó sobre cuál es la forma de gobierno preferible para ellos. Tiene que ver con una valoración de la democracia. Si consideran que la democracia es la forma preferible en cualquier situación, o que en algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser preferible,
o que en realidad hay un proceso, o sea, hay una apatía respecto a que no me interesa cuál es la forma de gobierno que exista. Al compararla con INJUV vemos que hay una diferencia significativa. En los estudiantes de la Universidad de Chile, un 82% considera que la democracia es la forma preferible de gobierno. O sea, es la misma tendencia. Si vemos, la mayoría también allá prefiere la democracia, pero aquí es mucho mayor y lo que cambia es la proporción de apáticos. Que hay en INJUV vemos un 15, sí, 35, y en CEFECH es mucho menor, un 5,7, que no se ven muy bien los números. Por último, en las participaciones en elecciones estudiantiles, tenemos que la mayoría de los estudiantes ha participado en elecciones. Un 30,7 ha votado ocasionalmente en alguna elección, ya sea de la FECH o de centros de estudiantes. Y tenemos aquí los que no han votado en ninguna elección estudiantil, un 5,1, y que han votado solo una vez, un 3,9, que en términos generales es un porcentaje bajo de no participación, y que también podemos considerar que ese 3,9 puede haberse influido por alumnos que están en primer año, que son mechones que solamente han votado una vez porque no han tenido más opciones. Y también hay una opción que dice no me ha tocado nunca una elección estudiantil, que son los mechones, porque estas encuestas sí son en mayo. Luego tenemos la inscripción en los registros electorales y una comparación a nivel nacional, con los jóvenes a nivel nacional. Nuevamente podemos comparar que los estudiantes de la Universidad de Chile están más politizados. Si bien una mayoría no está inscrito, más del 50% no está inscrito, esta mayoría es mucho menor en comparación a los jóvenes a nivel nacional. Eso. Ahora le doy la palabra a Pablo para dar el cierre respecto a las conclusiones del estudio. Sí, bueno. Un aplauso a Magdalena. Lo primero es que de la presentación sacamos, porque iba a ser eterna también, ya fue larga, el módulo SEMDA y salud de los estudiantes que está en el informe, ¿ya? Lo segundo tiene que ver ya con entrar en breves conclusiones y abrir el debate, porque a nosotros nos interesa tener un feedback con las personas que vinieron a conocer el estudio y ver qué les parece y ver qué es lo que está ocurriendo dentro de la universidad. Lo primero tiene que ver con que nosotros observamos que nítidamente esta universidad es una universidad elitizada, ¿ya? Elitizada completamente en su ingreso, y es un tema del cual nosotros como Universidad de Chile debemos primero que todo hacernos cargo, o sea, entenderlo, primero que todo, mejor dicho, y posteriormente hacernos cargo. Yo sé que ya se está trabajando en políticas de acceso, pero seguramente vamos a tener que avanzar en algo un poco más avesado de lo que se está realizando hoy en día. A partir justamente del contexto sociopolítico que se está dando y de la discusión en torno a educación, los resultados de esta encuesta, siendo resultados públicos, si seguimos tal cual como estamos y no tenemos iniciativa o respuesta en torno a esto, va a ser bastante negativo, yo creo, para la federación por un lado y para la rectoría por otro. O sea, yo creo que con esta encuesta nos van a decir, oye, pero ustedes son la elite, son la elite, son la elite. Pero también tiene cosas positivas, porque se rompe, se quiere decir, el clivaje que se quiere instalar por parte del actual ministro Beyer en torno al financiamiento hacia universidades que solamente generen investigación. Porque aquí lo que podemos decir es que esta universidad es líder en investigación y que a quien estaríamos finalmente subvencionando, y aquí sí efectivamente sería así, no como el argumento que utilizan para la educación gratuita, es justamente a la élite del país, a los sectores más acomodados del país, las universidades que generan investigación
en general nosotros creemos que tienen esa tendencia, ¿ya? Y en ese sentido nosotros creemos que también es positivo y saber dar vuelta un poco el discurso en torno a que nosotros lo que queremos fortalecer acá es la educación pública y no solamente las universidades, y eso lo dicen los propios estudiantes, incluso hay muchos que quieren financiar solamente el CRUCH, o sea, disculpen, solamente las universidades estatales, y hay otro porcentaje mayor que de repente es complicado entender que es el CRUCH, ¿ya? O sea, cuando el encuestador afrontaba eso como, y la católica, y es privada, y entonces bien complicado esa pregunta también en términos metodológicos. Por otro lado, observamos que un tema relevante es del 15% de estudiantes que están en condición de morosidad con la universidad. Tema que se ha venido instalando ya hace varios años, que se había generado un acuerdo y que es fundamental de tratar, ¿ya? Lamentablemente, bueno, Loreto está acá, seguramente fue al baño o se tuvo que ir, está tratando de abordar el tema porque hoy día a los estudiantes se les está ya mandando embargar incluso cosas por parte de la universidad, a los que están egresando. Entonces hay que tener una política de morosidad, avanzar en eso, porque este 15% no es residual, o sea, es un 15% significativo y perteneciente a los estratos medios en general, ¿ya? Normalmente a mí me tocó participar en esta comisión y se utilizaba el argumento de que eran ABC1, ¿ya? Y que ellos sí podían pagar la universidad. Pero aquí nos damos cuenta que el estudio demuestra que son estudiantes de clase media en general. Por otro lado, también el mito del futuro laboral y de las lucas y de que queremos ganar plata para estudiar esta carrera, si bien existe, hay un amplio también gama de estudiantes que le interesa desde su vocación la carrera que va a estudiar. Y eso yo creo que es importante reivindicarlo. Yo creo que es fundamental y por lo menos como equipo creemos que es fundamental entender que ese resultado es importante de socializarlo, importante de comprenderlo e importante también de llevar a cabo acciones en torno a eso, ¿ya? O sea, no solamente porque la Facultad de Economía y Negocios me va a poner en un gran puesto en una empresa, voy a meterme a la Facultad de Economía y Negocios, ¿ya? Y me va a hacer ganar mucho dinero. Y por otro lado, con respecto a la movilidad, hay cosas bien interesantes. Lo primero tiene que ver con que uno siempre estudia movilidad comparativamente con los padres, con su hijo, y aquí en el estudio nos dimos cuenta de que el factor se quiere decir, de ganancia o de ingreso, ¿ya? De la plata que va a ganar el estudiante, no es un factor que sea únicamente determinante cuando se habla de movilidad social, ¿ya? Y algo eso muy interesante, porque eso para estudios posteriores, específicamente aquí hicimos un paneo general y cruces generales del estudio, se pueden hacer muchos más con los datos existentes, que son muchos datos existentes, pero vemos eso y vemos que podemos ahondar en el tema de movilidad, que es muy importante a tratar. En ese sentido, podemos inferir este tema de que se menciona mucho por Longueira, por Lagos, de que estudiantes de primera generación que por primera vez acceden a educación superior. En la Universidad de Chile, yo soy uno de ellos, el 50% dice que es de primera generación, y eso lo mezclamos con movilidad social, pero si nosotros no tenemos una mirada, como por ejemplo la que se dio desde un estudio en el Centro de Estructura Social de esta misma universidad, observamos que la movilidad social de los sectores más bajos hacia los sectores medios es casi nula con la educación, y la movilidad social de los sectores medios para acceder al 5% más rico es también casi nula, porque la movilidad de los sectores más bajos a los sectores medios está determinada por otros factores que no son solamente socioeconómicos, ¿ya? Y la movilidad hacia los sectores altos no se compra con dinero, se compra con estatus, ¿ya? Y el cierre, si se quiere decir, de los sectores más altos es un cierre social completo,
¿ya? Y ese tiraje que se intenta dar desde los sectores medios hacia los sectores altos es muy complicado de que se acceda, porque básicamente es una oligarquía que está instalada en Chile hace mucho tiempo. Entonces, el estudio sobre la movilidad es muy sabroso, si se quiere decir, para las ciencias sociales y finalmente para esta universidad y para Chile en general. Yo me quiero quedar ahí, porque también no queremos alargarnos mucho y nos interesa recibir comentarios, críticas, aportes de los presentes. Pero antes de eso, porque no me puedo salir del protocolo, queremos hacerle una entrega simbólica al rector de la universidad, al representante de la FECH y a la directora de pregrado del informe de la encuesta. Así que les pedimos que pasen adelante. Están abiertas las palabras a los asistentes, o si quieren decir algo. Sí. ¿Aló? ¿Aló? Un par de detalles procedimentales. La caracterización socioeconómica la hacen ustedes mismos o le piden al estudiante que se autocatalogue. ¿Cómo definieron si era ABC1, C2, C3 y cómo eso se contrasta con lo que se reporta al momento del ingreso, lo que lleva un poco a explicar este 25% de ABC1 que seguramente están siendo financiados? Y el segundo detalle que me gustaría una aclaración es, a ver, yo no soy sociólogo y supongo que hay modos de tratar esto, que es la carga negativa de algunas de las dimensiones que ustedes analizaron. Por ejemplo, la contraposición que se hizo entre colectivista e individualista no es recíproca y probablemente muchos de ellos se autoevaluaran como intermedios o medios por la carga negativa que tiene el término individualista. Y cuando eso se desglosa, de hecho, y se hace la correlación con el espectro político de izquierda a derecha, se ve que hay una cierta tendencia a evaluarse ese medio en el bloque de la derecha, inclusive. Entonces me gustaría un poco la aclaración, si acaso se tomó en consideración o no. Sí. Ya, respecto a lo primero, como lo comentaba Magdalena al comienzo, lo reitero, para la caracterización socioeconómica utilizamos una metodología que se llama ESOMAR. La sigla no la recuerdo en este momento, pero es como de Sociedad Europea de Marketing, una metodología ampliamente utilizada en estudios de opinión, que la cualidad que tiene es poder hacer una caracterización a partir de solamente dos preguntas, que son el nivel educacional y la situación ocupacional del jefe del principal soporte económico del hogar. A partir de incluso esas dos preguntas. O sea, bueno, para un mayor detalle es cosa de googlear la palabra ESOMAR y aparece el primer resultado que aparece efectivamente ahí, pero para no andar tanto en eso. Respecto a lo segundo, claro, efectivamente, pero o sea, nosotros no le hicimos la pregunta qué tan individualista o colectivista eres, sino que construimos esas categorías a partir de otras preguntas que concretamente eran apuntaban a por ejemplo, si consideran que debía aumentar la responsabilidad estatal o la responsabilidad individual de la sociedad. Aumentar la propiedad privada, aumentar la propiedad estatal. Valoración, claro, la competencia es buena porque estimula a las personas o la competencia es mala porque
Claro, porque saca lo peor de nosotros, algo así era la pregunta, no me acuerdo exactamente. Pero claro, es una construcción indirecta, quizá efectivamente el llamarle así en la presentación pueda inducir un poco a error en ese sentido, pero no lo planteamos así directamente, y justamente, claro, probablemente si lo hubiéramos planteado así directamente tendríamos aún menos casos de individualistas que los que efectivamente había. Sí, para agregar un par de cosas, Magdalena decía que dentro de la construcción de este índice, que este índice se construye el Latino Barómetro, ¿ya? El Latino Barómetro, y se me olvidó agradecer también que Marta Lago nos estuvo ayudando también en esto, ¿ya? Con Federico Neus, que trabajamos también en la revisión del cuestionario. Eso olvidé mencionarlo y lo menciono ahora. Y lo que nosotros creemos es que el problema, claro, quizás conceptualmente se complica, individualismo, colectivismo, pero así se construyó y está como validado internacionalmente cómo se mide finalmente esto. El problema que nosotros vemos metodológicamente es que nosotros creemos que competencia, nosotros debemos ponerle un versus, ¿ya? Y el versus es colaboración. Y eso es un aspecto metodológico a mejorar para el próximo estudio que ojalá tengamos la capacidad de hacer. Porque después de las movilizaciones seguramente todas estas cosas cambiaron. Y en eso hay que tener un poco más de cuidado, porque también lo que tú dices de deseabilidad social, si tú le pones competencia y colaboración, probablemente sea menos la cantidad, pero nosotros vemos en la generación del índice que si bien puede ser mucho más deseable poner que yo soy colaborador, igual hay porcentaje de personas que van hacia el otro lado. Ya, yo me presento, soy Diego Corbalán, estudiante de 5º año de Sociología. Bueno, me tocó participar como, entre comillas, analista de datos. En verdad, como que estuve jugando con la base de datos y sacando las cosas muchos días. Primero recalcar yo creo la seriedad de la encuesta en sí. De repente, varios estudios de opinión sacan como cómo se perfila la sociedad en función de 300 personas que uno llama por teléfono o le manda un mail. Bueno, eso hace, por ejemplo, que la valoración de un presidente varíe como en un 10% entre encuesta y encuesta. Y, bueno, recalcar la seriedad del trabajo que hizo acá. Son 1052 casos, esfuerzo de 60 chiquillos encuestando en distintas facultades, preguntando, y eso requiere un esfuerzo que no solamente es como de personas, sino de atrás de un equipo bien gigante. Entonces, eso recalcarlo. Bueno, y lo que yo quería hacer mención era la importancia de que tienen estos datos, tanto para analizar la universidad en sí, como también ver de qué forma se puede como proyectar este mismo estudio en distintas instancias. Los mismos chiquillos le plantearon anteriormente, quizás la dificultad que tuvo esta encuesta de hacerla antes de las movilizaciones, quizás hacerla entre medio o hacerlo posterior hubiese cambiado algunas preguntas radicalmente, quizás la de posicionamiento político, quizás las formas de movilización, quizás varían otras, etcétera. Yo creo que sería muy importante hacerlo. Y en segundo lugar, cómo se puede avanzar también en hacer un esfuerzo en que esto se pueda construir no solamente a nivel de la universidad, sino también a nivel de una instancia superior, ya sea consejo rector o ya sea, ojalá en un futuro, ojalá no muy lejano, la caracterización de todo un universo de estudiantes de educación superior, que en este momento uno la tiene que hacer asumiendo ciertas dificultades metodológicas a través de la CACEN, a través de distintas instancias que uno tiene que prácticamente como que poner esfuerzos como intelectuales en función de eso. Entonces, es más que nada, no sé si un llamado alerta, o ojalá que de repente en la parte de todo lo que es análisis de datos, análisis de información, en la universidad nos hemos quedado como cojo en esa patita, y el llamado es como a recogerlo, a la importancia que tiene no solamente para presentar los datos, sino también en función de los resultados que salen, presentar esfuerzos, presentar como formas de mejora, no solamente para la universidad en sí, sino también para la sociedad en todo su conjunto. Eso. Lo primero es, Sí. bueno, desde luego me sumo a las felicitaciones me imagino todos los presentes, incluso aquellos que no han hablado. Y lo primero que quiero destacar es simplemente la voluntad de caracterizar, que yo creo que no es menor. Es una universidad que, tal vez haciendo algo de caricatura, la idea era neutralidad total. Entran los que pueden entrar, salen los que pueden salir, y lo mejor es no distinguir, porque esta universidad es neutra, estatal y pública, y por lo tanto no tiene que preguntarse demasiado sobre las personas. Y por lo tanto, esta disposición
a conocernos, a saber quiénes son, qué piensan, y eso en función no de satisfacer una curiosidad ni de mostrarle a nadie, sino de educar mejor. Porque hoy día es muy difícil pensar, de acuerdo a lo que sabemos del aprendizaje, que vamos a poder ser capaces de enseñar y de aprender si no sabemos quiénes somos, por qué vinimos, qué queremos de la universidad. También los docentes. ¿Quiénes son esos estudiantes que tenemos en la sala de clase? En el sentido de cómo podemos entonces enseñarles mejor. Ahora, desde la perspectiva del sistema de ingreso prioritario de equidad educativa que hemos estado trabajando intensamente en los últimos meses, sobre todo, ahí es fundamental poder conocer a los estudiantes, poder caracterizarlos para prepararnos para entregarles la formación, no solamente en el interior del aula. Sabemos que en la Universidad de Chile y en cualquier otra, por lo demás, se aprende así como adentro del aula, mucho afuera del aula. ¿Qué es lo que se necesita en esos espacios? ¿Cómo podemos entonces contribuir a fortalecer, a formar mejor a esos estudiantes? Por lo tanto, nos encantaría, y así lo queremos, lo hemos expresado antes, trabajar más con ustedes. Estábamos también pensando en tener sistemas de caracterización uno a uno de los estudiantes, al menos dentro del programa de ingreso prioritario, pero siempre entendiendo que lo que ahí ocurra es ojalá un modelo para lo que tiene que pasar con todos los estudiantes. Lo que estamos haciendo ahí es aprender en una interacción más pequeña y directa, algo que tiene que aplicarse para todo. Por lo tanto, estamos muy contentos y también dispuestos a trabajar con ustedes. Sabemos que no se puede trabajar en esto desde el mundo académico solamente, sin los estudiantes. Son los espacios donde la participación estudiantil es fundamental y por eso dispuestos a trabajar con ustedes. Y muchas gracias al Departamento de Pregrado también por este trabajo tan bueno. Les voy a pasar aquí la palabra, aunque no la... Muchas gracias. Sí, bueno, yo aparte de sumarme a las felicitaciones, quisiera hacer una pregunta sobre el tema más académico. Ustedes mostraron percepciones de evaluación sobre los cursos de formación general. ¿Hicieron preguntas respecto de otros cursos, por ejemplo, los cursos regulares de las carreras, cosas que se pudieran establecer estas comparaciones? ¿O tomaron solo ese tema y de manera un poco aislada? Mira, lo que nosotros íbamos a hacer en un comienzo era una evaluación de la reforma de pregrado, ¿ya? Así queríamos nosotros hacerla el 2009, cuando presentamos el proyecto, que era lo que explicaba al comienzo. Pero como cambió finalmente las generaciones, el 2009 la reforma de pregrado era un tema, ¿ya? Y analizamos que las generaciones actuales ni siquiera conocen qué es la reforma de pregrado, sino que entraron a en algunos espacios académicos a una que estaba aplicando y en otros en una donde se desconocía completamente. Y lo único transversal que permitía sacar conclusiones dentro de la universidad, porque si nosotros queremos preguntar por ramo, ahí lo que yo decía es que hay una parte de este estudio que puede realizarse a nivel ya micro, se quiere decir, en las facultades. Entonces ahí podemos comparar los ramos de la facultad con los cursos de formación general y ver la evaluación. Y puede ser, claro, que la evaluación sea negativa no solamente hacia los CFG, sino hacia la mayoría de los cursos que se están dictando en la facultad. Pero esa materia no la quisimos abordar justamente porque la representatividad no permitía sacar ningún tipo de análisis al respecto. Allá, acá. Bueno, primero, felicitarlos primero que nada. Segundo, pedir disculpas por llegar tarde, pero también aclarar que hemos trabajado con Pablo desde antes de que esto fuera así como encuesta, entonces he vivido este proceso y he conocido también los resultados. Entonces, primero felicitarlos, felicitar sobre todo a Pablo, que ha realizado una labor tanto como consejero de bienestar estudiantil el año pasado, como toda su labor dirigencial, un poco
como decimos, oculta, porque es como el que está detrás de los dirigentes más que ser él el dirigente, y eso es tremendamente importante porque gracias a él se han conseguido los puentes necesarios que hablaba la prorectora con respecto a involucrar a los estudiantes también en las materias que podrían ser solamente vistas como institucionales. Y en ese sentido nosotros como Dirección de Bienestar Estudiantil, que conocimos la primicia o fuimos conociendo poco a poco las primicias de estos resultados, teníamos y tenemos en proyecto el poder realizar este año un congreso de bienestar estudiantiles con los estudiantes para poder mirar el por qué tomamos esos criterios para las distintas becas y beneficios y mirar también cómo están en las otras universidades. Y eso es gracias principalmente al aporte que ha hecho esta encuesta y a otras tantas que hemos hecho durante quizá el año 2011, que es denominado el año de los diagnósticos de todo. Entonces, eso, felicitarlo e invitarlo a seguir trabajando en lo que es el bienestar estudiantil, que yo creo que tenemos que hacerlo crecer. Gracias, Marisol. Sí, igual que varios, felicitarlos por el estudio que realizaron y yo quería más bien recalcar ciertos aspectos que creo que son fundamentales para entender no solamente como muchos de los problemas que nosotros tenemos como estudiantes, sino también cierto cuestionamiento a la universidad misma. Mucho se habla de que esta universidad es una universidad de excelencia, calidad, justamente también, no solamente por sus profesores, sino también por sus estudiantes. Y creo que esta encuesta de caracterización lo que nos está diciendo que quizás muchas veces los estudiantes que entran a esta universidad, no es que la universidad haga grandes cambios con ellos, sino más bien lo que hace es continuar en la línea de la elitización de los mismos. Entonces yo creo que más que como criticar esto y decir, oh, qué malo que es, la idea creo que es fundamental y como desafío para la universidad en su conjunto es entender que finalmente mecanismos de acceso que sean más agresivos que los que tenemos actualmente en términos de acceso complementario o de los tipos de enseñanza, de la docencia, de la investigación que se realiza, también tiene que ir en función de una democratización socioeconómica de la universidad en términos de sus estudiantes, que creo que es fundamental para entender no solamente como el proceso que vivió el año pasado con las movilizaciones nacionales esta universidad y el resto de las universidades, sino también como uno de los desafíos pendientes que tiene esta universidad con Chile y no solamente como con los estudiantes que actualmente están como dentro de ella. Ya, ya todos felicitaron, así que felicitaciones. Yo tengo una duda respecto, estaba viendo el informe y yo creo que me llamó la atención, estaba viendo el tema como de colectivista, el gráfico, o sea, no era un gráfico, sino una tabla donde posicionaba a las personas según su estatus socioeconómico y si eran o muy individualistas o muy colectivistas. Claro. Y si uno tomaba como dentro del informe, si tú veis como los datos que están asociados a personas colectivistas y muy colectivistas, como en mayor proporción son muy colectivistas en los estratos más altos. En cambio son en mayor proporción colectivistas que muy colectivistas en los estratos más bajos. Entonces quería saber como si se hicieron esa pregunta, si tienen alguna... ¿Te la pongo? Lo tengo acá. ¿Qué hay que...? Sí. Pero Que hagan la otra pregunta y... sí, Ya, en verdad lo mío más que una pregunta, tengo una pregunta, en verdad un comentario y quizás una sugerencia. Primero, obviamente, felicitarlos y agradecer, creo que ¿Sí? ¿Está prendido? Sí. Obviamente felicitarlos y agradecer, creo que esto es un insumo súper importante para todo lo que se puede hacer desde la universidad, tanto nosotros como dirigencia estudiantil y también
confío en que las autoridades académicas también lo sean. Precisamente ayer en el Consejo Universitario se presentaba un estudio que se hizo de muchos aspectos de la universidad, pero más enfocado al nivel del profesorado, a indicadores, o sea, menos de opinión, sino que más duros, a cantidad de publicaciones, etcétera. Y me parece que cualquier tipo en el fondo, o sea, que la complementación de ambos, bueno, y precisamente a ese estudio definitivamente le faltaba los temas estudiantiles, no, o sea, tenía algunos, pero era por lejos la pata más débil. Me parece que ambas cosas se pueden complementar muy bien y espero que así sea en el fondo para todo lo que se pueda hacer hacia el futuro, pensando en cómo esta universidad, respondiendo al rol que tiene y más aún después de lo que ocurrió el año pasado, puede adecuarse a los nuevos tiempos, solucionando sus problemas y también, como bien decía la Alexia, en general con una política más agresiva hacia en el fondo hacia todas las partes en las cuales aún estamos más flojos. Y me gustaría también recalcar lo que decía Pablo. Creo que sería muy positivo que esto volviese a hacerse, no sé con qué periodicidad, pero creo que evidentemente hay muchas cosas que cambiaron después de este año, y algo que hemos dicho mucho en el discurso, y sería muy, muy interesante, por un lado, cuantificarlo, ver efectivamente, en el fondo, hay algo que hemos dicho mucho de que el año pasado no se logró como nada concreto, pero hubo muchos cambios subjetivos a nivel social y a nivel del estudiante de la Chile, que uno puede identificar como el triunfo, y sería muy bueno como ver qué tan cierto es eso, y dado que tenemos esto justo antes, se puede hacer. Y lo único que me gustaría preguntar o quizás sugerir es si es que hubo algún tipo de pregunta sobre por qué se eligió, por ejemplo, esta universidad, en el fondo, qué rol social esperaba el estudiante de la Chile cuando se metió y cómo se compara eso con lo que encontró realmente. O sea, especialmente si la universidad satisfizo las expectativas del estudiante en términos académicos y también en términos sociales. Bueno, respecto a eso, yo creo que para una posterior investigación hay muchos temas que agregar. O sea, ya sabemos que es ultra amplio y en la presentación ni siquiera se presentó todo, pero hay hartas cosas importantes de considerar y respecto a eso no lo habíamos considerado. Yo creo que es súper importante considerarlo. Y sobre tu pregunta, estamos mirando el gráfico y no encuentro que haya esa tendencia tan marcada como tú la mencionas. Nosotros consideramos más bien... ¿Ah? Sí, no lo analizamos en ese sentido, sino que vimos que en comparación a los otros niveles socioeconómicos, la BC1 tenía mayor proporción de individualistas. Y medio. Claro, pero sigue siendo mayor lo colectivista, pero no vemos una diferencia tan significativa entre muy colectivistas en los sectores altos y colectivistas en... Sí. Una pregunta, ¿cómo se construyó la encuesta, la distinción entre estudiantes de izquierda, centroizquierda, centro, derecha? Y esa distinción se le preguntaba al posicionamiento. Es un eje de posicionamiento del 1 al 10, muy de izquierda, muy de derecha. Ya, perfecto. Porque se va recodificando. Porque al parecer el grueso, no sé, más de un 40, se identificaban como de centro-izquierda. La tendencia hacia el centro y hacia la izquierda. Claro, ¿y eso existirá alguna...? No hay ningún dato que lo cruce con el cómo el estudiante en el fondo se posicionaría en relación a la política nacional, por ejemplo? Porque da la impresión, claro, que la mayoría es de centro-izquierda, pero si uno, así al ojo, uno lo ve como las votaciones para la elección de la Federación de Estudiantes, el grueso de la votación se sitúa en organizaciones que uno no calificaría en el escenario nacional de centro-izquierda, sino que de izquierda. Entonces, ¿eso hay alguna manera de abordarlo a partir de los datos? Sí. O sea, la idea de los dos índices, el liberalismo, conservadurismo y el índice colectivista ¿cómo era? Liberalismo, conservadurismo, individualismo, colectivismo, era justamente la forma de cruzar el posicionamiento, que es autoposicionamiento político. No es posicionamiento, es autoposicionamiento político, que se utiliza en varias encuestas, en particular en la CEP. Se utiliza cómo se posicionan los chilenos en básicamente el espectro político. La distinción entre cómo te posicionas al interior de la universidad y cómo te posicionas Claro. fuera de la universidad.
Claro, se le preguntó cuál es tu posición para también poder compararla con la SEP, lo cual acá no lo hicimos particularmente en la presentación. Y eso si uno lo cruza con liberalismo y centro izquierda, calza. Y si lo cruzamos con actitudes colectivistas, calza también. Entonces tendría una tendencia como clara a que efectivamente los estudiantes son de izquierda o centro izquierda. Ahora dentro de la Chile hay una discusión de la izquierda también, que quizás hay algunos estudiantes ser de izquierda es ser de la ultra izquierda y ser de una izquierda moderada es ser de centro izquierda. Entonces también hay que ver los aspectos subjetivos que existen al interior de la universidad, en cómo se compone y cómo se comporta también el contexto en donde uno le realiza la pregunta, que no es el mismo contexto en el cual uno le realiza la pregunta a adultos en la SEP, por ejemplo. Eso. Y no sé si tú quieres agregar. Sí, porque además, o sea, esa diferencia en términos de comprensión de que señala el Pablo se manifiesta nítidamente en algo que suele ser un problema a la hora de preguntar cosas en encuestas bajo esa forma de autoposicionamiento en una escala numérica de 1 a 10. Que es que, bueno, en función de lo que señala el Pablo, de repente un estudiante de ingeniería, por así decirlo, puede entender el 3 de una forma muy distinta como la puede entender un estudiante de filosofía y humanidades, por así decirlo. ¿Cachai? Y efectos de clasificación quedan en el mismo lugar, pero claro, entendieron cosas completamente distintas probablemente, y es un desafío hacer una caracterización más fina. Pero a efecto de tener un primer indicador y un indicador cruzable con alguna variable y comparable con indicadores a escala nacional, no sirve lo que hay. Pero sin duda que es un desafío a mejorarlo y a hacerlo más fino y que con mayor capacidad de distinción. También lo mismo, tampoco se pregunta, o sea, acá en el Instituto Económico no se suele preguntar mucho cuánto es el nivel de inglés, porque la gente de repente no sabe cuánto gana o miente, entonces por eso también pasa acá en el Instituto Económico, suele no preguntarse directamente cuánto gana tu familia, cuánto gana tu papá, suele también sacarse por otra variable y por eso, como mencionaba el JM, se suele sacar en función de el nivel académico de los padres, etcétera, están como cruzando distintas variables y nunca directamente, porque si uno se suele siempre autoclasificar en el medio por una tendencia que Yo solamente quisiera agradecerles a ustedes el tremendo esfuerzo que esto significa. Los antecedentes claramente les van a permitir a ustedes, como Federación de Estudiantes de la universidad, ver de qué manera se caracteriza el estudiantado al cual ustedes representan, pero para nosotros como autoridades de la universidad son antecedentes muy importantes porque es la única manera de poder mejorar lo que estamos haciendo adentro. Yo creo que el tema de la calidad, el tema de la equidad son claramente elementos que son fundamentales, pero para poder hacerlo bien tenemos que conocer, tal como decía Andrés, a los académicos, a lo que hacen los académicos, pero lo que estaba faltando ayer y que es lo que se está avanzando con lo que ustedes hacen, es conocer quiénes son nuestros estudiantes, ¿ya? Porque el tema de la equidad no se resuelve a la fácil, que es decir, que ingresen más estudiantes vulnerables. El tema de la equidad se resuelve cuando estudiantes vulnerables, talentosos, ingresen a la Universidad de Chile y tengan igualdad de oportunidades al interior de la Universidad de Chile, porque hay que sacarlos adelante. O sea, la universidad tiene que generarle un valor agregado a ese estudiante vulnerable, talentoso, para que la universidad se pueda desarrollar sus talentos. Y eso es lo más difícil. Por eso es que es interesante el esquema en el cual ustedes también han estado participando, que es el sistema integrado de ingreso prioritario en equidad, porque significa de que la universidad es la que tiene que cambiar para poder recibir y trabajar con los estudiantes. Por eso es que este tipo de iniciativas como el sistema de ingreso prioritario no es
para los estudiantes para trabajarlo, sino que tenemos que trabajarlo con los estudiantes. Y esa es la única manera. Por lo tanto, este tipo de antecedentes que ustedes están haciendo, que espero que se siga realizando y perfeccionando, nos va a ir ayudando en eso para el trabajo conjunto que tenemos que hacer. Porque claramente no podemos disociar lo que es la equidad, la diversidad y la calidad. De los antecedentes que ustedes entregan, ahí vienen a la Universidad de Chile por los valores que representan, por el tipo de mirada de la sociedad que representamos, pero también por la calidad. El día que esté solamente lo primero y no esté lo segundo, no van a venir los estudiantes a la Universidad de Chile, ¿ya? Y eso lo estamos viendo lamentablemente en muchas de las universidades estatales de regiones, en las cuales lamentablemente el Estado no está preocupado de ellas, por lo tanto no tienen la capacidad para tener una calidad como la que nos gustaría a nosotros para toda la estructura estatal de todo el país, y se está produciendo el éxodo de estudiantes. Y por eso es que el comentario del tipo de financiamiento que se espera dar a las universidades a mí me tiene muy desconforme, porque claramente significaría de que este país se estaría olvidando del rol que le corresponde al Estado con sus universidades estatales en particular, y al rol del Estado con la protección de la educación pública y la educación superior pública. Y ese esquema como que va un poquito a contrapelo. Así que lo felicito, Pablo, a ti, a todo el grupo que estuvo a cargo, y a los, me imagino que cientos de encuestadores y encuestadoras. Así que solamente mi felicitación y mi aplauso para ustedes. Muchas gracias. Hola, yo soy Jimena Toro de la Escuela de Terapia Ocupacional de la Facultad de Medicina y bueno, me parece muy interesante la presentación de este estudio y la caracterización de los estudiantes, pero pongo un desafío adicional en el cual nosotros tenemos que ir avanzando, que es en la incorporación de personas con discapacidad también a nuestra universidad. Y ese también es un desafío que nos pone las nuevas políticas públicas y las políticas internacionales respecto de la inclusión de las personas con discapacidad en nuestra sociedad. Eso. Ya vamos acabando con las preguntas, no es por ser... ¿Se acabaron las preguntas? Ya. Sí, dale. Bueno, para finalizar, decirles que nos sentimos muy orgullosos como equipo, esto nombra el equipo, de haber podido realizar este estudio. Agradecemos mucho las felicitaciones. De verdad no saben lo que costó sacar adelante este estudio. O sea, yo creo que acá hay varias personas que estuvieron al lado de nosotros diciéndonos denle adelante, vamos, sigan. Y es bien complicado también hacer ese aguante, si se quiere decir. Así que le agradecemos a las personas que estuvieron al lado de nosotros. Nos sentimos orgullosos de pertenecer a esta universidad y de poder hacer el estudio dentro de esta universidad. Y esperamos sentirnos orgullosos de poder seguir haciendo este tipo de iniciativas en conjunto, no solamente con la dirección de pregrado, sino con otras entidades dentro de la universidad, y proyectar también un trabajo serio, porque la federación, los estudiantes de esta universidad, los académicos, los funcionarios de esta universidad, tienen muchas cosas que decir. Y lamentablemente... de repente porque no se abre una puerta, uno se queda atascado, y yo creo que hay que derribar esas puertas, hay que seguir con iniciativas, y ese tiene que ser el espíritu de ahora en adelante de esta universidad. Así que muchas gracias, los invitamos a un humilde cóctel que tenemos acá arriba, y gracias por asistir.
Sí.